Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado, pero qué importante y qué necesario hacerlo cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. Y aunque parece difícil escuchar y en la mitad de todo este ruido, te pido que escuches, porque este mensaje es para ti. Para ti, aquel que cuida y ampara a su familia, a su barrio y a su gente, frente a todo, ante todo y por sobre todo. Para ti que no solo necesitas, sino también quieres regresar a clases de estudiar. Y por supuesto para ti, que sabes que esta lucha solo se gana trabajando. Valientes ecuatorianos y ecuatorianas, con el coraje suficiente para establecer un precedente. Nuestra paz. Tu paz no se secuestra, ni se negocia jamás. Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado, pero qué importante y necesario hacerlo cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. Toda una vida. El gobierno de todos. Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado, pero qué importante y qué necesario hacerlo cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. Y aunque parece difícil escuchar y en la mitad de todo este ruido, te pido que escuches, porque este mensaje es para ti. Para ti, aquel que... Una bellísima imagen de Nueva York, porque aquí es que estamos transmitiendo en vivo Conclusiones desde la Gran Manzana. Bienvenidos entonces, soy Fernando del Rincón. El día de hoy tenemos de nueva cuenta programa especial, estamos dando seguimiento a la situación que se vive en el Ecuador en el 7º día de protestas. Por supuesto, esta noche tendré como invitado al mismo presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que continúa en Guayaquil, a donde ha movido la sede de gobierno. Recuerde usted que desde que iniciaron las mismas, de Quito se trasladó hacia Guayaquil, aunque el día de hoy, en algún momento se fue para Quito, ahí estuvo atestiguando qué era lo que ocurría en un tiempo prudente y regresó de nueva cuenta a Guayaquil. Él se encuentra en este momento en Guayaquil. El presidente Lenín Moreno es mi invitado de esta noche en este programa especial de la crisis en el Ecuador. Iniciamos. Que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Lenín día 7. Numeral Conclu Lenín día 7, ese es el hashtag, la etiqueta numeral Conclu Lenín día 7. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. El presidente Lenín Moreno está pagando un alto precio por la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. De hecho, de eso hablé aquí mientras se reunían los mandatarios por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí hablé con él de eso, que aún estaba pendiente en ese momento. Estas reformas que esperaba el Fondo Monetario Internacional para poderle dar acceso a ese dinero que tanto necesita también Ecuador. Pero el precio que está pagando es muy alto, no en los intereses derivados del préstamo, sino el costo político de la crisis en el Ecuador. Un país que está prácticamente paralizado, hay clases suspendidas, comercios cerrados. Por 7º día consecutivo, la rutina del Ecuador se vio alterada por protestas. En Guayaquil, en donde Moreno trasladó la sede del gobierno, se celebró una marcha, pero esta fue por la paz. Los manifestantes, muchos vestidos de blanco como gesto simbólico, rechazaron el vandalismo. En la capital ecuatoriana tuvo lugar una marcha del movimiento indígena, otra también de trabajadores y estudiantes universitarios. Una multitud recorrió las calles del centro de la ciudad, donde hubo violentos choques con la policía. En las cercanías del Palacio de Carondelet hubo una lluvia de cócteles Molotov,
piedras, palos y gases lacrimógenos. Según el vicepresidente de Ecuador, que estuvo ayer por la noche aquí en Conclusiones, Otto Sonnenholzer, las fuerzas de seguridad están logrando frenar la pretensión de desestabilizar el gobierno. Pero las imágenes que vemos, pues siguen siendo de caos, o bueno, por lo menos, vamos a decirlo así, de descontrol. Pero ¿qué tan grave es el descontrol? Bueno, al punto que la Cruz Roja Ecuatoriana suspendió la atención hospitalaria cuando pues faltan las garantías, así lo dicen ellos, ¿no? No pueden brindar la misma por falta de garantías. Tanto el personal de ambulancias como el humanitario han denunciado agresiones. Las autoridades actualizaron la cifra de detenidos a 766, la mayoría en Quito y Guayaquil, y hay reportes de 86 policías heridos. Esta es información oficial del Ministerio de Gobierno. La ONU, como usted sabe, se ofreció a mediar en esta crisis. Si todos los actores así lo deciden, el organismo hará de facilitador en un proceso incluyente para encontrar soluciones efectivas. El gobierno anunció hoy contactos preliminares, pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, desmintió al vicepresidente y negó que haya ningún tipo de diálogo con dirigentes del movimiento a través de la ONU. Bueno, entonces, ¿a quién le creemos? Eso es lo que dice, ya lo está leyendo usted. El paro no para. Es la CONAIE. Por otro lado, el gobierno dice que hubo avances, que hubo reunión, que se habló precisamente con líderes indígenas. Pero vamos con nuestra Ana María Cañizares, que se encuentra precisamente en Quito en este 7º día, porque además hubo un anuncio por parte del gobierno. Son medidas que buscan de alguna forma frenar esta crisis, ¿no? Vamos a decirlo así. Están ofreciéndoles cosas principalmente al agro, que sería el sector pues mayormente ocupado en la labor por indígenas también. Pero ¿en qué consisten, Ana María? ¿Qué es lo que están proponiendo para tratar de llegar a un acuerdo? Aunque el punto, hay que dejarlo claro, antes de pasar con Ana María, el punto para ellos no es esto, no es un acuerdo ni ofrecimientos en el tema de agro, no. Es echar para atrás el subsidio, ¿no? La eliminación del subsidio. Ana María, voy contigo. Te escucho, adelante. Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, y es importante empezar con este plan que ha presentado el gobierno de Lenín Moreno para el movimiento indígena, un plan integral que tiene que ver con algunos ejes de acción, principalmente agua, tierras, campo, producción, educación, transporte y vialidad, Fernando. Se reunieron algunas autoridades, han puesto este plan sobre la mesa y hay que esperar la reacción del movimiento indígena. Nosotros hemos estado insistiendo después de la presentación de este plan cómo miran, con qué ojos están viendo, por ejemplo, que se reestructuren las deudas para quienes no estén al día en el financiamiento de predios, de que se otorgue un seguro agrícola, de que se condone al 100% con la Secretaría del Agua algunas de las deudas, la construcción de centros de acopio para producción agrícola, la reapertura de escuelas multigrados e incrementar docentes expertos en educación intercultural bilingüe. Prácticamente el gobierno les ha dicho a las personas del movimiento indígena: sentémonos, pero con un país pacificado. Este es el resultado de las conversaciones del día de hoy. Hay que resaltar también, Fernando, que Naciones Unidas ha respondido a CNN a través de un comunicado que la mediación a la que ellos estarían dispuestos a hacer como facilitadores solamente se dará de acuerdo a la voluntad de cada una de las partes. Naciones Unidas está dispuesta, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha emprendido estas reuniones preliminares, no negociaciones. Eso ha sido enfática Naciones Unidas en decir que no hay negociaciones de por medio, pero sí una buena voluntad de las partes para conseguir acuerdos y resolver la situación por la que está pasando el Ecuador, llegar a soluciones. Así que habrá que ver, Fernando, una vez que Naciones Unidas ha emitido este comunicado y una vez que también el gobierno ha presentado este plan integral. Pero también el balance de la jornada de hoy, varios enfrentamientos. Nosotros estuvimos en la zona del centro histórico de Quito, donde continuaron las barricadas, enfrentamientos entre policías y militares, y manifestantes que se encontraban en la zona. Fue muy reforzada esta zona por todo el día. Prácticamente los gases lacrimógenos dispersaron a los manifestantes, pero eso sí, la ministra de Gobierno ha sido muy clara en decir que no todos los grupos de protesta llevaban la misma consigna. El grupo de los trabajadores y sindicalistas continuaron, incluso avanzaron con escolta policial hasta la plaza de Santo Domingo en el centro histórico de forma pacífica. Sin embargo, otros grupos que no estaban asociados
ni a los trabajadores ni al sector indígena. Se comportaron de forma violenta, dejando a algunos policías heridos. Pero escuchemos más de lo que dijo la ministra María Paula Romo. Quiero también saludar que en la mañana las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas aceptaron tomar una ruta distinta a la de las otras manifestaciones, y eso permitió que su entrada al centro y su salida del centro se haga de manera pacífica, tranquila, y ustedes vieron que incluso los miembros de la policía estuvieron al lado de la marcha, a los lados de la marcha, y que las personas pudieron transitar y pasar por el centro, concentrarse en un par de plazas, luego salir con bastante normalidad. Lamentablemente no fue ese el comportamiento de todos los sectores involucrados. También tuvimos muchos enfrentamientos violentos, destructivos, tremendamente violentos contra la policía la tarde y noche de hoy. Algunos de ellos todavía se mantienen en el centro de la ciudad, aunque con menor intensidad que en la tarde. Bien, Fernando, nosotros nos encontramos en los exteriores de la Asamblea Nacional, en esta que ha sido una zona neurálgica de la protesta. Como podemos ver, hay serios destrozos en todas las vías aledañas, en luminarias del sector, en semáforos. Bueno, así quedó la Asamblea Nacional, está siendo sitiada también. En este momento pasaron 2 camiones de militares para reforzar también la seguridad en este sitio. Más abajo, Fernando, se concentra el sector indígena en el ágora de la Casa de la Cultura, y pocos metros más allá se ubica la Universidad Politécnica Salesiana, donde esta noche hubo lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de miembros de la policía, lo cual fue rechazado por la ministra de Gobierno María Paula Romo, y dijo que se investigará qué es lo que ocurrió al respecto. Ese parque El Arbolito ha sido el centro de reunión, pero no se encuentran en este momento ya miembros del sector indígena, puesto que rige desde las 8 de la noche, hora de Ecuador, hasta las 5 de la mañana, la restricción de movilidad cerca de instituciones y funciones del Estado, Fernando. Así que estamos muy pendientes de cuál es la reacción del movimiento indígena a este plan integral que le ha presentado el gobierno, y cuáles serán entonces los resultados. Si después de estos 7 días de protestas continúa el Ecuador en esta situación, con bloqueos de vías, con desabasto de combustible en algunas provincias e incluso pérdidas muy fuertes económicas, Fernando. Así es, le está costando muchísimo dinero al Ecuador y a los ecuatorianos, y muchos de ellos que ni siquiera han podido presentarse a abrir sus locales, a trabajar, es decir, se ha trastocado la vida de los ecuatorianos. Ana María, muchas gracias, cuidado con esta cobertura y estamos al pendiente. Ana María Cañizares desde Quito, gracias. Gracias, Fernando. Bien, vamos ahora, si le parece, con mi único invitado de esta noche. Le doy la bienvenida al presidente del Ecuador, Lenín Moreno, quien me acompaña en vivo desde Guayaquil. Ahí está el presidente Lenín Moreno. Presidente, gracias por esta entrevista una vez más. Hace poco nos reuníamos aquí, precisamente en Nueva York. Hablábamos de las reformas pendientes para poder tener acceso al Fondo Monetario Internacional, y hoy parece que esas reformas han puesto de cabeza al país y lo han hecho mudar la sede de gobierno a Guayaquil. ¿Lo había proyectado así? ¿Esperaba que esto pudiera ocurrir? Buenas noches, presidente, bienvenido. Sí, Fernando, buenas noches. Si me permite, primero quisiera hacer un saludo afectuoso, cariñoso a la querida y hermosa ciudad de Guayaquil, que casualmente el día de hoy cumple 199 años de su independencia. Mire qué casualidad, después de 199 años, pues volver a hablar de paz, volver a hablar de orden y volver a hablar de progreso. Sí, hace una semana y media que estuvimos con usted, pude manifestarle que sin duda alguna había que tomar algunas medidas para poder en orden la economía ecuatoriana y estabilizar las finanzas después de la debacle que recibimos del gobierno anterior. Sí, también preveíamos que podían haber reacciones de este tipo, y claro, nos preveíamos también la forma como podíamos enfrentarla. Quiero, de todas formas, independientemente de todo lo que ha ocurrido, pues dar mi agradecimiento franco, sincero, y felicitar al movimiento indígena, que el día de hoy tuvo una manifestación pacífica. Y digo pacífica y en orden porque un grupo que lastimosamente se infiltró
y que el día de ayer fue separado, uno o dos grupos que fueron separados el día de ayer del movimiento, porque realmente se los identificó como gente pagada y de una enorme agresividad. Esos grupos en un momento determinado se separaron y volvieron a causar conflicto en los alrededores del Palacio de Gobierno, pues muchos de ellos han sido capturados y verdaderamente identificados su procedencia, que tiene bastante que ver con grupos terroristas, y ya ustedes lo van a conocer en lo posterior, con grupos terroristas de afuera y de adentro, y con grupos criminaloides de acá, también de dentro del Ecuador. Así no suele ser el comportamiento de los indígenas, así no es el comportamiento de nuestros hermanos indígenas. Ellos suelen reclamar siempre con energía, como debe ser, y como tienen derecho de acuerdo a la Constitución, pero por supuesto con la altura que les caracteriza. Presidente Moreno, usted decide mudar la sede de gobierno a Guayaquil. ¿Por qué? ¿Corría peligro la vida del presidente? ¿Qué fue lo que lo hizo tomar esta decisión? ¿No se contaba con la seguridad suficiente? ¿Se temía que fueran rebasados? ¿Y cuánto tiempo más va a estar en Guayaquil en lugar de Quito? Bueno, mire, Fernando, verdaderamente la vida del presidente no es lo más importante. Lo más importante es el mantenimiento del orden democrático y de la paz. Y, por cierto, del camino hacia el progreso, que es lo que buscan todos los mandatarios. Eso no era lo importante. Lo importante es poder administrar el país, poder administrar la crisis de la mejor manera, de la manera más correcta, de la manera más legal, de la manera más justa. El centro de Quito, pues, es un sitio bastante cerrado, que había que protegerlo, y bajo esas circunstancias es difícil que las personas con las cuales se dialoga, los ministros, los funcionarios de Estado, puedan acercarse con facilidad al Palacio. Es por eso que decidí trasladar la sede de gobierno, como tengo derecho de acuerdo a la Constitución, a la querida ciudad de Guayaquil, donde me encuentro en este momento, y desde donde hemos estado gestionando el proceso de diálogo, el proceso de paz, el proceso de orden, y por supuesto atendiendo a los señores ministros y a las personas que han acudido con el fin de aportar con sus ideas, aportar siempre con todos, fundamentalmente con los principios y valores que deben regir en la democracia. Usted hace un momento, entiendo, era más un tema de acceso que de otra cosa para poder trabajar precisamente con el gabinete. Usted hace un momento hablaba de grupos terroristas, criminaloides, y con toda certeza ha venido afirmando, le digo, no solamente usted, sino la ministra de Gobierno lo hizo en el programa, señalando al expresidente Correa y a Nicolás Maduro. Después lo hizo su vicepresidente también, señalando al expresidente Correa, a Nicolás Maduro. Claro, lo ha hecho usted también. Con toda certeza, presidente Moreno, usted sostiene que los hechos violentos de los últimos días eran parte de un plan para desestabilizar su gobierno y que el expresidente Rafael Correa y Nicolás Maduro están detrás del mismo. ¿Sigue sosteniendo esto? Bueno, eso parece que fue algo planificado inclusive antes del triunfo electoral que tuve yo. Pero sin embargo creo que uno de los elementos que de mayor manera confirman esto es la presencia de altos dirigentes de lo que ahora se denomina la Revolución Ciudadana y de la presencia inclusive de Correa, que algunas personas que mantienen que todavía se encuentra ahí, inclusive identifican la ciudad de Barquisimeto como el sitio en el cual estuviera residiendo, pues ellos acudieron para recibir, estamos más que seguros, las órdenes, las indicaciones, la direccionalidad que se debía dar a este proceso por parte del sátrapa que dirige lastimosamente los destinos de ese pueblo querido venezolano. Aquí hay muchos factores, muchos elementos y muchas voces. Estamos hablando, obviamente la actitud del presidente Correa pues pudiera justificar precisamente o sustentar lo que me está diciendo, pero entonces entra también Nicolás Maduro respondiéndole a usted, entra también Diosdado Cabello, entra también un comunicado de las FARC apoyando las manifestaciones del movimiento indígena. Para usted, ¿qué indica todo esto? ¿Le parece que es un plan mucho más grande de lo que tal vez los propios ecuatorianos, que la prensa, que podamos entender? ¿O es lo que dicen algunos? Lenín Moreno, deje de echarle la culpa al gobierno anterior y responda por el suyo. ¿Cuál de las dos cosas serían y qué le respondería a aquellos que dicen, oiga, ya deje de echarle la culpa al otro gobierno, esto es responsabilidad suya? No, es responsabilidad mía realmente el momento, y hay que reconocerlo así. Es por eso que estoy tomando las medidas necesarias para poder transformar radicalmente, estructuralmente el país.
pero el momento en que nosotros, y usted manifiesta, a lo mejor por inocencia, pues la inocencia se la va perdiendo el momento en que nos vamos encontrando con las realidades. Y definitivamente es un plan sistematizado, es un plan sistemático porque lo aplican además en muchas otras partes, en las cuales los elementos convergen y los elementos apuntan a un solo objetivo, que es desestabilizar al gobierno del Ecuador. No hay mucho a dónde perderse. Todos estos grupos que usted ha mencionado convergen en un solo objetivo, vuelvo a recalcar, quebrar la democracia en el Ecuador. Si estos grupos y estos personajes que usted ha señalado, en efecto, como usted lo sostiene, buscan desestabilizar al Ecuador, yo le quiero preguntar, y me lo responde después de la pausa, presidente Moreno. Ajá. ¿En qué momento, ¿cómo no? ¿En qué momento se podrá hacer que el expresidente Correa enfrente a la justicia del país que lo está esperando? Primero. Segundo, ¿tiene los elementos para judicializar esto que me está diciendo, que hay un plan y que detrás estaría, además de otros factores, el expresidente Correa? Si es así, ¿por qué no llevarlo ante la justicia internacional? ¿Piensa de nueva cuenta tal vez solicitar a Interpol el apoyo? Todo esto es muy importante siempre y cuando usted me diga que tiene los elementos para judicializar esto, un intento de desestabilización en el que estaría detrás el expresidente Correa, sumado a todos los otros factores que nos ha dicho. ¿Piensa usted llevarlo a un plano judicial, legal, internacional? Porque hoy está ocurriendo esto que usted me dice, y si ellos siguen tranquilamente y campantes por el planeta, puede volver a pasar mañana. Se lo digo y se lo planteo, a ver cuál es la idea que tendría el presidente Lenín Moreno para frenar esto que denuncia y sostiene. Es un plan en el que participan diferentes actores, pero principalmente el expresidente Rafael Correa. Hago una pausa, escucho la respuesta del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en vivo, él desde Guayaquil, un servidor desde Nueva York. Ya vengo. Tomando Centrum más energía todos los días te ayuda a mejorar tu desempeño físico y mental para cumplir tus metas. Centrum. 9 aspirantes, una noche, un escenario. Biden, Warren, Buttigieg, Harris, Booker, O'Rourke, Klobuchar, Steyer, Castro. Foro presidencial de CNN. Igualdad en Estados Unidos. El jueves, solo en CNN. El ojo crítico de Juan Carlos. ¿Qué se siente tener dos películas estrenándose simultáneamente? Muy agradecido con la vida, con los latinos que van a ver mis películas, porque gracias a ellos puedo seguir haciendo todo esto. Pero es muy importante, o sea, en las votaciones pasadas, 33% de los latinos votaron a favor. Si nos vuelve a pasar en estas votaciones que no estemos unidos todos, vamos a tener el mismo problema. Eugenio Derbez en El ojo crítico de Juan Carlos. El domingo en CNN. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Estamos de vuelta transmitiendo en vivo desde Nueva York en una entrevista con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, quien se encuentra en Guayaquil. Antes de la pausa le preguntaba, después de mencionar los actores que estarían detrás de este intento de desestabilización que así sostiene y así denuncia el gobierno del presidente Moreno, le decía yo, si se tienen los elementos, si se tienen las pruebas, ¿por qué no llevarlo al plano internacional, a la justicia internacional, a la propia justicia ecuatoriana, para poner un alto a lo que hoy ocurre, porque podría ocurrir mañana? Y particularmente y señalando al expresidente Rafael Correa, como lo ha hecho el presidente Moreno. ¿Lo tiene pensado? ¿Tienen los elementos para hacerlo, presidente Moreno? Bueno, las evidencias apuntan precisamente hacia él como el actor fundamental en este proceso de desestabilización. Pero además, la justicia está encargada de todos los actos de corrupción que se cometieron durante la década pasada. Y las pruebas, pues, más que abundan. Eso ya es una certeza en la conciencia de los ecuatorianos, pero es mejor que dejar que la justicia, que las instituciones, las funciones de control que ahora ejercen de manera autónoma e independiente, no como sucedía en el periodo anterior, pues puedan llevar a cabo todos los procesos. Igual, no se olvide que el presidente Correa en este momento es un prófugo de la justicia, un prófugo que en más de una ocasión ha cambiado de dirección para que inclusive no se le pueda hacer llegar las notificaciones respectivas, e inclusive se pidió la asistencia del Interpol. Pero usted suele conocer lo difícil que es los trámites a nivel de ese tipo de instituciones internacionales, y nosotros lo único que estamos de manera paciente es a la expectativa de que la justicia cumpla con su tarea, cumpla con la función que le corresponde, que vuelvo a recalcar, lo hace de manera autónoma. Mire, pero me gustaría hablar también en términos positivos. En términos positivos, porque quiero agradecer sinceramente a todos los países de América y el mundo, países de orientación democrática, por supuesto, que nos han hecho llegar su solidaridad, principalmente con el proceso democrático que se lleva adelante en Ecuador, y por supuesto el rechazo de las intentonas golpistas que se han dado. Además, acá dentro del país, como también seguramente usted lo pudo ver en los videos, se han llevado muchas marchas por el orden, por la paz, por el progreso, por el derecho a que se le dejen trabajar en paz y que las ciudades puedan seguir avanzando a ritmo acelerado como se está dando durante este proceso democrático. Le voy a hacer una última pregunta, ya no voy a hablar más sobre el expresidente Correa, pero quiero su opinión acerca de la posibilidad planteada por él mismo de poder regresar como candidato, aunque sea en la fórmula de vicepresidente, ¿no? Pero poder regresar al Ecuador y postularse en la fórmula de vicepresidente, algo parecido a lo de Argentina con Cristina Fernández. ¿Qué opinión le merece esto? Estas son declaraciones del mismo Rafael Correa. Bueno, yo le puedo manifestar mi opinión. Lo que no puedo es determinar qué es lo que van a hacer las funciones independientes como la Corte Constitucional, como las otras funciones de control, entre esas pues el Consejo Nacional Electoral. Ellos serán los que determinen si es que de acuerdo a la Constitución él puede ser o no candidato. De manera particular, yo pienso que no. Pero pienso que no va a ser candidato porque lo va a rechazar el pueblo ecuatoriano fundamentalmente, porque es demasiado el daño que causó, es demasiado el daño que sigue causando, y seguramente será todavía por mucho tiempo grande el daño que ha causado. Una deuda inmensa, unas cuentas totalmente desordenadas, obras faraónicas mal hechas y con mucha carga de corrupción. Yo creo que es suficiente experiencia como para que un pueblo como es el ecuatoriano lo vuelva a rechazar. Dejemos entonces el tema del expresidente Correa para entrar de lleno en lo que está denunciando precisamente la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE. A ver, aquí la condición que ellos ponen para entablar diálogo con usted, presidente, o con su gobierno, es que se derogue este decreto ejecutivo, el 883, es el subsidio a las gasolinas. Pero ustedes vienen entonces a proponerles un plan que tiene que ver con
enfocado al agro, Pero que claro tiene que que ver sí. con sistemas de riesgo parcelario, reestructurar la deuda para asociaciones que no han podido pagar parcelas, seguro agrícola, la condonación del 100% de deudas que se mantienen con Senagua, kits tecnológicos, incluso un tema de educación también. Pero ellos no están pidiendo esto, ellos no lo están viendo como una opción y se mantienen y sostienen que tienen que hablar sobre derogar el decreto del subsidio a las gasolinas, la eliminación del mismo, y que tiene que ser con usted. ¿Qué le responde? Bueno, mire, Fernando, yo había manifestado hace un día que con los principios no se claudica. Y si existe un principio, por lo menos de redistribución económica, es el hecho de que, en primer lugar, los subsidios no vayan hacia los más ricos, en primer lugar. Y en segundo lugar, que esos subsidios no beneficien fundamentalmente a las personas que trafican precisamente con ese esfuerzo que significa el pueblo ecuatoriano para llevar la gasolina y el diésel a otros países, por supuesto también a los países que se encuentran en la frontera del Ecuador. Y vuelvo a recalcar, es un principio sobre el cual no se puede claudicar. Sin embargo, nosotros hemos hecho una propuesta que partió desde el primer momento, el de dialogar acerca de las compensaciones que se pueden entregar a los hermanos indígenas. Ya usted lo ha manifestado, riego, maquinaria, equipos, insumos, para que puedan producir de mejor manera, porque a la final esa es la mejor forma de erradicar la pobreza, además, por supuesto, con donaciones y renovaciones de crédito de acuerdo a la circunstancia, escuelas comunitarias que fueron cerradas perversamente en el periodo anterior y que impiden que los niños del campo asistan a educarse, centros médicos comunitarios que fueron desmantelados completamente, el dinero que produzcan esas medidas, que dejemos, más bien dicho, derogar por el concepto de esas medidas, serán destinadas precisamente a mejorar la calidad de vida del agro y a erradicar la pobreza en los sectores que siempre han estado excluidos de la riqueza y del bienestar, que son precisamente nuestros hermanos indígenas. Es por eso que siempre los tratamos con cariño. Hoy por la mañana manifestaba de que jamás yo he pronunciado un epíteto, jamás un insulto, jamás he confrontado con los hermanos indígenas y no va a ser este el momento para empezar a hacerlo. Todo lo contrario, nos pondremos de acuerdo, creo yo, con bastante facilidad. No en las perversiones de la economía con las que se han venido tratando hasta ahora. No, esas no. Con compensaciones que satisfagan lo que ellos desean, lo que ellos anhelan, salir de la pobreza y encaminarse hacia el desarrollo. Voy a marcar una pausa para regresar hablando de este tema porque para muchos pareciera que se empezó con el pie izquierdo. Le planteo el por qué y usted está enterado. Desde su gobierno están hablando de que ya hubo diálogos, está como mediador la ONU, ya lo habíamos dicho, y de que ya hubo diálogos, ¿no? De que ya se había sentado, ya se había podido hablar, pero por el otro lado, el lado de los grupos indígenas dicen, mentira. Mandaron un comunicado desmintiendo que haya habido acercamientos, que haya habido diálogo, y esto no es así. Y la pregunta con la que abrió el programa es, ¿a quién le creemos? ¿Y por qué? ¿Por qué entonces se empieza a antagonizar? Cuando escucho su respuesta, con esta intención de arreglar las cosas, me dice usted rápido, y yo le digo, pero si se empieza con uno dice una cosa y el otro dice la otra, ya se está antagonizando. Presidente Moreno, ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Su gobierno o los grupos indígenas? ¿Hubo un acercamiento o no lo hubo? Para empezar a aclarar desde hoy si es que se está logrando algo o no, o si es nada más un tema mediático o de falta de comunicación, pero me lo dice después de la pausa. Presidente Moreno, voy a regresar en cualquier momento para continuar con esto después de este corte comercial. Ya ven. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Conclu Lenin, día 7, es tendencia número 1, ahí está en pantalla, numeral Conclu Lenin, día 7, es tendencia número 1. @ soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter, @ soy F del Rincón, ahí estoy leyendo sus comentarios. Estoy tomando en cuenta varias de las cosas que me envían. Ahora mismo, trato de llevar la idea general al presidente Lenín Moreno, ya vengo. Empieza la contienda por la Casa Blanca. Reconocidos analistas y estrategas políticos juntos. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. 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 Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Estamos de vuelta y con el presidente Lenín Moreno. Me están llegando un comunicado, ahora mismo lo voy a retomar, aquí de la CONAIE, de hace unos minutos, lo voy a retomar, pero vamos a hablar precisamente sobre eso. Hoy más temprano, presidente Moreno, la CONAIE desmentía al vicepresidente Otto diciendo que no había ningún tipo de diálogo con dirigentes del movimiento a través de la ONU Ecuador. Y entonces uno se pregunta, ¿quién está mintiendo aquí o qué fue lo que pasó? Porque sería empezar con el pie izquierdo, ¿no lo cree? No está mintiendo ninguno de los dos, Fernando. Hace poco más de una semana conversábamos con usted acerca de la inmensa y maravillosa diversidad que tiene nuestro país, en el plano natural y en el plano humano. Y da la coincidencia de que también en el plano humano, si lo decantamos hacia lo que es la dirigencia de los indígenas, nosotros encontramos muchas organizaciones que se atribuyen su representatividad y muchas personas que se atribuyen la representación de esas organizaciones. Es por eso que se hace un poco dificultoso que haya un contacto directo con cada una de las organizaciones por parte de los mandatarios. Pero sin embargo nosotros hemos estado permanentemente dialogando con muchas de esas organizaciones. Es importante recalcar, Fernando, que desde un inicio, entre las pautas, entre los principios que el gobierno siempre mantuvo, fueron precisamente el diálogo. Uno de ellos fue el diálogo, el tratar de obtener consensos, el tratar de obtener acuerdos mínimos, coincidencias que siempre las podemos encontrar, sí. No con facilidad, con algo de esfuerzo, pero si se actúa con buena fe, se puede llegar a ellos. Además, por supuesto, de la transparencia, de la equidad, de la tolerancia, del respeto, de la reinstitucionalización. Uno de esos aspectos fue el diálogo y lo está llevando adelante en los últimos meses el señor vicepresidente de la República, que lo ha hecho verdaderamente bastante bien. Pero, por supuesto, una cosa es el diálogo. No nos olvidemos que el diálogo no necesariamente obliga, son los acuerdos a los que se llega los que realmente obligan. En ese momento nosotros lo que hicimos antes de tomar las medidas es recoger de todos los diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana sus opiniones al respecto. Sabíamos que las medidas, por supuesto, son duras, claro que lo son, pero necesarias, sumamente necesarias en momentos en que, vuelvo a recalcar, la crisis que heredamos, y no es que estemos tratando de atribuirle todos los errores al gobierno anterior, no, estamos atribuyendo la corrupción, la inmensa corrupción que rondó con lo insólito, con lo estrambótico, con lo bizarro por parte del gobierno anterior, que nos dejó realmente endeudados, bastante endeudados, y es por eso que inclusive hemos tenido que acudir al Fondo Monetario Internacional para tratar de obtener financiamiento para nuestro desarrollo en mejores condiciones. Estamos dialogando, seguimos dialogando, han sido partícipes activos la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las universidades y las Naciones Unidas. Inclusive yo recibo permanentemente llamadas por parte de sus personeros para comunicarme los avances de ese diálogo. Presidente, hay una preocupación generalizada y de un servidor también. No sé si usted me pueda explicar por qué se están denunciando, primero, por un lado, por ejemplo, detenciones irregulares de 83 personas del movimiento indígena, esto durante las protestas del 8 de octubre. Esto lo denuncia la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Acabo de recibir un comunicado, y me va a perdonar si no lo pronuncio bien, de Jatarishun, sí, cómo no, Jatun Tantanacuy, Runacunapac, Inca Ximipi Uyasha Nichik, que es la Unión de Organizaciones Indígenas de Saquisilí. Están hablando de la retención de personal militar en su jurisdicción, y dentro de las cosas en este comunicado que piden para finalizar estas retenciones, el cese de la represión en contra de sus hermanos indígenas, la liberación inmediata de sus hermanos y hermanas que se encuentran privados de sus libertades, y por otro lado, han denunciado también por parte de Fundamedios agresiones contra la prensa. Le quiero preguntar,
se ha convertido el intento de frenar los actos vandálicos en un órgano de represión. Se les ha pasado la mano ya, están fallando y cruzaron la línea tan delgada. Se lo pregunto por estas denuncias que vienen haciendo, ya le digo quién, y la reacción que hay de retener a miembros del ejército y poner condiciones para liberar a los mismos. ¿Qué me dice de todo esto? Esto no habla de un control, esto no habla de que las cosas se estén calmando, no habla de diálogo, habla más bien de una confrontación peligrosa en la que la prensa está siendo afectada, como denuncia Fundamedios, se denuncian detenciones irregulares, se denuncia retención de militares. Presidente Moreno, ¿qué me dice de todo esto? Bueno, como usted conoce, verdaderamente existen protocolos del comportamiento de las Fuerzas Armadas y de la policía. Esos protocolos, principalmente del uso progresivo de la fuerza, están siendo claramente utilizados por la policía, pero no se ha llegado a esos extremos. Todo lo contrario, lo único que se ha procurado es que se dispersen las personas, pero han habido actos vandálicos muy graves, agresiones que han causado lesiones en policías, en miembros de las Fuerzas Armadas, y asaltos y daños a los bienes particulares y públicos, y vuelvo a recalcar lesiones inclusive a la integridad física de las personas en más de una ocasión. Todo eso está grabado, Fernando. Que estas organizaciones estén reclamando, pues lo pueden hacer con todo derecho. Ya no estamos en el régimen anterior. Ahora se puede reclamar y se puede acudir a las instancias judiciales que actúan, vuelvo a recalcar, de forma independiente. Voy a marcar una pausa, presidente, si me lo permite. En cuanto a la retención de militares, sí, lo han hecho, pero hemos de reconocer también que se lo ha hecho de forma pacífica y en más de una ocasión pues los han liberado porque saben perfectamente que los militares responden positivamente a las expectativas de la ciudadanía también. Déjeme marcar una pausa, presidente Lenín Moreno, y me voy al corte con esto que escribe una gran periodista que usted seguramente conoce, ecuatoriana, María Josefa Coronel. Dice: el Ecuador merece tener posibilidades reales de identificar claramente quiénes atacan nuestra democracia y procesarlos por ese crimen. Esto es lo que opina María Josefa Coronel, una destacada periodista ecuatoriana. Hago una pausa, regreso con el presidente Moreno. Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado, pero qué importante y qué necesario hacerlo cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. Y aunque parece difícil escuchar y en la mitad de todo este ruido, te pido que escuches, porque este mensaje es para ti. Para ti, aquel que cuida y ampara a su familia, a su barrio y a su gente, frente a todo, ante todo y por sobre todo. Para ti que no solo necesitas, sino también quieres regresar a clases de estudiar. Y por supuesto para ti, que sabes que esta lucha solo se gana trabajando. Valientes ecuatorianos y ecuatorianas, con el coraje suficiente para establecer un precedente. Nuestra paz. Tu paz no se secuestra, ni se negocia jamás. Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado, pero qué importante y necesario hacerlo cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. Toda una vida. El gobierno de todos. Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado, pero qué importante y qué necesario hacerlo cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. Y aunque parece difícil escuchar y en la mitad de todo este ruido, te pido que escuches, porque este mensaje es para ti. Para ti, aquel que cuida y ampara a su familia, a su barrio y a su gente, frente a todo, ante todo y por sobre todo. Para ti que no solo necesitas, sino también quieres regresar a clases de estudiar. Y por supuesto para ti, que sabes que esta lucha solo se gana trabajando. Valientes ecuatorianos y ecuatorianas, con el coraje suficiente para establecer un precedente. Nuestra paz. Tu paz no se secuestra, ni se negocia jamás. Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado, pero qué importante y necesario hacerlo cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. Toda una vida. El gobierno de todos. Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado, pero qué importante y qué necesario hacerlo cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. Y aunque parece difícil escuchar y en la mitad de todo este ruido, te pido que escuches, porque este mensaje es para ti. Para ti,
aquel que cuida y ampara a su familia, a su barrio y a su gente, frente a todo, ante todo y por sobre todo. Para ti que no solo necesitas, sino también quieres regresar a clases de estudiar. Y por supuesto para ti, que sabes que esta lucha solo se gana trabajando. Valientes ecuatorianos y ecuatorianas, con el coraje suficiente para establecer un precedente. Nuestra paz. Tu paz no se secuestra, ni se negocia jamás. Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado, pero qué importante y necesario hacerlo cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. Toda una vida. El gobierno de todos. Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado, pero qué importante y qué necesario hacerlo cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. Y aunque parece difícil escuchar, y en la mitad de todo este ruido, te pido que escuches, porque este mensaje es para ti. Para ti, aquel que cuida y ampara a su familia, a su barrio y a su gente, frente a todo, ante todo y por sobre todo. Para ti que no solo necesitas, sino también quieres regresar a clases de estudiar. La mitad, presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, prefectos y alcaldes. Bajar el sueldo a los asambleístas a 2 sueldos básicos. Reducir el número de asambleístas a 1 por provincia. Eliminar los sueldos vitalicios a exmandatarios. Obligar a los presos a hacer trabajos y obras en beneficio de la comunidad. Decretar estado de excepción. Ya lo hizo. Incautar los bienes de los involucrados en corrupción y que no podrán ejercer cargos públicos y políticos. Quitar el aporte del Estado a los partidos políticos. ¿Qué opina de estas propuestas? Vienen del soberano, del pueblo. ¿Las tomaría en cuenta tal vez? Mire, pero claro que sí. Siempre hemos tomado en cuenta las propuestas que se hacen desde la ciudadanía. Hay que verificar, en primer lugar, que emerja realmente de la ciudadanía esas propuestas y las canalizaremos como hemos hecho con diálogo, como con todos los otros elementos de los cuales hemos conversado. Pero hace un momento usted no conversaba acerca de lo que opina María Josefa Coronel. Sí, sin duda alguna. Y eso es lo que hay que hacer, presentar las pruebas. Yo quiero recordarle, Fernando, de que no nos estamos enfrentando a a un tipo de personas transparentes, honestas y de comportamiento rectilíneo. No es de ellos de que estamos hablando. No es del comportamiento típico de los hermanos indígenas a los cuales nos estamos enfrentando. La policía y el ejército se están enfrentando a criminales, a delincuentes, que han asaltado, que han violentado los bienes del Estado, los bienes de la ciudadanía. Eso es otra cosa. Eso, por favor, es protesta social. La protesta social es un derecho que está claramente identificado y especificado en la Constitución ecuatoriana. Todos los ecuatorianos tienen derecho a protestar, pero por supuesto sin lesionar la integridad física de los ecuatorianos y sin tampoco afectar los bienes que tanto trabajo cuestan conseguir. Pero siempre vigilantes también, presidente Moreno, de que se respeten los derechos humanos y que no se confunda por parte de las autoridades ni el ejército quiénes son violentos y quiénes son pacíficos, porque la línea es fácil de cruzar, por supuesto, y hay muchas denuncias que nos preocupan. Vamos a monitorearlo. Me tengo que despedir, presidente Moreno. Le quiero agradecer su tiempo y por el bien de los ecuatorianos. Gracias, Fernando. Que haya una solución muy pronta, diálogo y paz para Ecuador. Gracias, presidente Moreno. Sí, claro, y la va a ver muy pronto. Gracias, Fernando. Gracias a usted. Buenas noches. Hago una pausa, regreso. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.